Saludos desde la sede principal de la redacción Serie Informa. Hoy empezamos desde la isla española de La Palma, donde siguen muy pendientes del volcán Cumbre Vieja y de su actividad volcánica. Preocupados también por el estado de la calidad del aire y la situación del viento. ¿No es así, Carmen? Así es. Además, viajaremos a lo largo del mundo para profundizar de primera mano en la vida política europea de tres grandes naciones: Inglaterra, Francia y Alemania, y tres grandes imperios: Rusia, Austria y Turquía, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Pues bien, así arrancamos con los informativos de hoy, ya que en unos minutos tendremos la suerte de conectar con diferentes historiadoras de las diferentes naciones que nos contarán con todo detalle qué ocurrió desde su objetiva perspectiva a lo largo del siglo XIX. Conectamos directamente con la representante de Inglaterra, que nos seguirá informando. Efectivamente, Natalia, durante el reinado de la reina Victoria, desde 1837 a 1901, Inglaterra disfrutó de una gran prosperidad económica y fue el motor de la producción industrial. Su dominio naval y su pequeño pero profesional ejército le permitieron colonizar áreas en todos los continentes. En Inglaterra hubo estabilidad política debido a las importantes reformas sociales y electorales que se llevaron a cabo, productos que favorecieron la convivencia entre la monarquía y el parlamento, el desarrollo de la industria y el comercio y la calidad de vida de la población. Se abolieron los aranceles y contratos a favor de la exportación inglesa cerrada. El canal de Suez permitió el desarrollo del comercio exterior. Hablando sobre los factores demográficos, la mejora de las condiciones de vida de la población favoreció el aumento demográfico que provocó la inmigración de los británicos, promoviendo así la expansión territorial y el desarrollo del mercado internacional. Hablando sobre los factores políticos, además de la monarquía, el parlamento y el gobierno, los liberales también pasaron al poder a favor de la burguesía. Israel aumentó el número de votantes casi duplicado. Gladstone reconoció legalmente a los sindicatos, permitió a los que no eran anglicanos el acceso a la universidad y llevó a cabo la votación secreta. Se rompió el equilibrio político con la cuestión irlandesa, lo que provocó el desacuerdo entre los ingleses y la Ley de la Unión de 1801. Irlanda pasó a depender del Reino Unido, estableciendo a la Iglesia anglicana como única funcionaria. Bonjour, je m'appelle Chloé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Révolution française. Vale, pues a finales del siglo XVIII se empezó a apreciar un descontento en el tercer estado, ya que el campesinado pues, quería ponerle fin a las cargas señoriales y la burguesía pues, quería obtener más influencia en la política, en el comercio, etc. El detonante de la Revolución Francesa fue la crisis financiera, que se originó por la falta de dinero para cubrir los gastos de Estado. Así que el rey le pidió consejo a su ministro Necker, el cual le dijo que los privilegiados también pagasen impuestos, ya que en aquella época eran solo el tercer estado los que pagaban impuestos. Fue un largo proceso hasta que se convocó los estados generales, donde se reunían para discutir sobre el sistema de voto, la reforma fiscal, etc. Durante los estados generales se dieron a lugar dos revoluciones, la burguesa y la revolución popular. En la revolución popular el rey accedió a visitar París, así aceptando la escarapela tricolor, que era como que aceptaba y accedía y aprobaba la monarquía constitucional. La burguesía moderada intentó acordar con el rey los antiguos privilegiados en que se abolirían los pilares del antiguo régimen, se promulgaría una nueva constitución y se haría una desamortización de bienes para buscarle una solución a la crisis financiera. Cuando parecía que la monarquía constitucional ya estaba asegurada, el rey y los privilegiados intentaron buscar el apoyo en las demás monarquías absolutas para restablecer el absolutismo. Poco después se produjo la fuga de Varennes, en el que los reyes Luis XVI y María Antonieta intentaron escaparse. La traición de los reyes desembocaron en la revuelta de los sans-culottes, las clases populares, que asaltaron el Palacio de las Tullerías, encarcelaron a los reyes y proclamaron la República. La República quedó en manos de los girondinos y se juzgó a los reyes María Antonieta y Luis XVI, que terminaron siendo ejecutados en la guillotina.
Esto provocó la alianza de las demás monarquías absolutas, que formaron una coalición absolutista, mientras que estallaban revueltas contrarrevolucionarias protagonizadas por los antiguos privilegiados en el interior del país. Los jacobinos llegaron al poder y Maximilien Robespierre fue el dirigente jacobino al mando. Se impulsó la política del terror, que desembocó la oposición de gran parte de la población. Y tras un golpe de Estado, Robespierre junto a demás líderes jacobinos fueron ejecutados en la guillotina. Los girondinos tomaron reiteradamente el control y anularon las leyes jacobinas. Una nueva constitución otorgó el poder ejecutivo a un gobierno colegiado denominado el Directorio. El Directorio vivió una permanente inestabilidad a causa de las ambiciones de los dos bandos. Por un lado, los ex privilegiados, ya que querían que volviese el absolutismo, y por otro, los jacobinos radicales, que querían de vuelta la política del terror. No obstante, un general llamado Napoleón Bonaparte protagonizó un golpe de Estado que puso fin al Directorio. C'est tout. J'espère que vous avez compris. Au revoir. José I de Austria impuso un régimen autocrático con el apoyo de una parte de la aristocracia en 1867. Así nació el Imperio Austrohúngaro, también conocido como la monarquía dual. Había un monarca común, el emperador de Austria y el rey de Hungría, mismo ejército y 3 ministros comunes, relaciones exteriores, guerra y finanzas. Aunque eran estados diferentes, dos partes del imperio se desarrollaron de manera diferente, por lo que a finales del siglo la situación en Austria-Hungría era compleja. Los problemas nacionalistas persistieron y los procesos de liberación política que habían triunfado en Occidente fracasaron. Como dato curioso, fue uno de los imperios más extensos de Europa, con 676.000 kilómetros cuadrados y 53 millones de habitantes para finales del siglo XIX. Todo el imperio tenía además una moneda común, inicialmente el florín, hasta 1892, luego la corona. Además llegó a ser la sexta potencia económica y comercial del mundo. ¿Y qué nos podría contar la historiadora del Imperio Ruso, Carmen Palmero? Pues bien, no existía ninguna nación rusa, pero el territorio estaba formado por diferentes etnias, lenguas, tradiciones históricas y religiones. A lo largo del siglo XIX se produjo el fenómeno de rusificación. ¿Qué es esto? Pues consiste en que el Imperio ruso fue gobernado por diferentes zares que concentraron sus poderes y fueron apoyados por, en primer lugar, la burocracia imperial, en segundo lugar, por la Iglesia Ortodoxa y el Gran Ejército y, por último, fueron apoyados por el régimen de servidumbre. Además, la guerra de Crimea terminó con una derrota rusa y seguidamente Alejandro II tomó medidas de liberación debido a una necesidad de modernización. Por otro lado, la industrialización se caracteriza por el protagonismo estatal y se centra en el ferrocarril y las industrias textiles, metalúrgicas y petroleras. En el año 1861 se sigue la emancipación de los siervos acompañada de la cesión de las tierras para la explotación colectiva. Esta también fue una época en la que los grupos marxistas y radicales criticaban las reformas del zar. Por último, Alejandro II fue asesinado, poniendo fin al intento de modernizar Rusia, y el sucesivo Alejandro III y Nicolás II concentraron sus poderes y el país se alejó de un reformismo político. Por ello, Rusia entró en el siglo XX como una potencia atrasada. Los Estados Unidos, por otro lado, se expandieron territorialmente en el norte, hacia las tierras nativas americanas, permitiendo la libre explotación y su propiedad privada. Esto atrajo a los europeos y la llegada de estos nuevos inmigrantes supuso un aumento en el norte, mientras que el sur estaba industrializado y era agrícola. Y cuando Lincoln llegó al poder en 1860, fue apoyado por el norte, pero no por el sur, debido a su política antiesclavista. Como consecuencia, se produjo la guerra civil entre ambos, en la que el norte ganó. Después de la guerra, un gran desarrollo industrial tuvo forma y agrícola. Y además surgió un importante mercado nacional, aumentó la población, hubo una concentración de la industria
y aparecieron nuevas técnicas de producción. Gracias a todos estos acontecimientos que se produjeron, a finales del siglo XIX se pudieron ver invenciones como por ejemplo el alambre de filo, la máquina de escribir, la ametralladora automática, el baloncesto, los rascacielos, el cine estadounidense y los pantalones vaqueros. Todo esto fue cosecha propia de los Estados Unidos. Terminamos aquí el telediario dedicado íntegramente a la profundización de las diferentes perspectivas de las grandes potencias del siglo XIX. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos mañana, aquí en SEC Informa. ¡Feliz día!